Me llamo Efraín Salgado y hasta hace poco trabajaba como recolector de basura en el área metropolitana de Monterrey. Entré por necesidad, como casi todos, y terminé quedándome porque el turno nocturno pagaba un poco mejor y porque, si uno se acostumbra al olor, el trabajo es simple: levantar bolsas, vaciar contenedores, aguantar perros, y regresar con el camión lleno a la estación de transferencia antes del amanecer. Esto pasó en noviembre de 2023, cuando me asignaron una ruta que nadie quería cubrir, la de los fraccionamientos nuevos, esos donde las calles todavía huelen a cemento fresco y las casas se ven iguales, pero por la noche se sienten como un laberinto sin gente. Mi compañero de ese turno era Nico, un tipo serio que manejaba como si el camión fuera parte de su cuerpo. Yo iba atrás, en la plataforma, con los guantes tiesos de mugre seca y la garganta acostumbrada al polvo. La primera vez que lo noté fue algo tan tonto que me dio vergüenza contarlo: un susurro. No un grito, no una voz clara. Un susurro pegado a mi nuca, como si alguien se subiera conmigo a la plataforma. Lo escuché incluso con el motor rugiendo y el metal vibrando. Me giré de golpe, esperando ver a Nico asomándose por el espejo o a algún vecino queriendo reclamar por el ruido. No había nadie. Solo la calle larga, la luz amarilla de los postes y al final, donde la banqueta se perdía, una sombra inmóvil junto a un contenedor industrial. Era una silueta humana, sin rasgos, como si estuviera cubierta de algo espeso. Me fijé porque brillaba raro, como negro mojado, y por una razón todavía más inquietante: parecía gotear. No podía ser aceite porque ahí no había talleres ni carros estacionados. La sombra dio un paso, lento, y desapareció detrás del contenedor, como si el plástico se la tragara. Le grité a Nico que se detuviera, pero él pensó que era un perro. Bajé con la lámpara del celular y rodeé el contenedor. Vacío. Ni huellas, ni manchas, ni el rastro oscuro que juraría haber visto caer. Sentí esa mezcla de pena y miedo que da cuando uno mismo se oye exagerado. Volví a subir y seguimos, pero ya no pude quitarme la sensación de que algo iba con nosotros, pegado al camión, respirando donde uno no quería respirar. Esa noche no pasó nada más, al menos nada que yo pudiera señalar con certeza. Solo movimientos por el rabillo del ojo, bolsas que se reventaban con facilidad como si vinieran mal amarradas y un olor extraño, distinto al de siempre, como caucho quemado con agua podrida. Me lo tragué porque así es el trabajo: uno se traga muchas cosas. A los pocos días llegó lo peor, y ahí fue cuando empecé a creer que no era cansancio. Nuestra ruta terminaba en una estación de transferencia, una nave enorme donde los camiones pequeños vacían la basura para que una máquina la compacte y la empuje hacia contenedores más grandes. Por dentro es puro metal, ruido, focos fríos y ese vapor invisible que se mete en la ropa y no sale ni con 3 lavadas. A esas horas solo había un par de operadores, un guardia dormido a medias y nosotros. Aquella madrugada, mientras Nico acomodaba el camión en la rampa, yo me quedé abajo esperando la señal del operador. El piso estaba húmedo por el lixiviado, ese jugo negro que suelta la basura cuando se calienta. De pronto volví a escuchar el susurro, ahora más claro, como si alguien hablara desde un túnel. Seguí el sonido con la vista hasta la banda transportadora. Y ahí la vi. Era la figura de una mujer, pero no era una mujer completa. Era como una forma hecha con bolsas pegadas, con ropa a medias, con cabello enredado en plástico. Estaba acostada sobre la banda, exactamente donde la compactadora recoge y aplasta. No gritaba. No se movía. Solo estaba ahí, con el cuello torcido, y la piel, no sé cómo describirlo sin que suene a invento, parecía manchada de negro, como si le hubieran vaciado encima ese jugo de la basura. Me fui corriendo, sin pensar, con el estómago subiéndome a la garganta. Grité el alto, aventé la mano hacia el botón de emergencia de la máquina. Mis botas resbalaron y casi caigo de rodillas en el charco.
Alcancé el botón y lo apreté con una fuerza que todavía siento en el brazo. La banda se detuvo. El ruido se fue apagando como si alguien cerrara una puerta gigante. En el silencio, por primera vez, pude escucharla a ella, ya no como susurro, sino como si estuviera muy cerca de mi oído. Decía mi nombre. Me quedé congelado. El operador llegó corriendo, insultando, preguntando qué pasó. Yo solo señalé la banda. La mujer ya no estaba. No había nada. Ni bolsas rotas, ni ropa, ni mechones. Solo una mancha húmeda que se extendía en el metal y caía gota a gota, lenta, como aceite. El operador me miró con esa cara de gente que ve cosas peores y aún así no quiere ver lo que tú estás viendo. Me dijo que no apagara máquinas por alucinaciones, que una vez alguien lo hizo y casi le cuesta el trabajo. El guardia, desde lejos, fingía no escuchar. Nico no dijo nada. Solo me tomó del hombro para que subiera al camión. Cuando cerró la puerta, lo vi temblando por primera vez. Esa misma mañana, antes de irnos, Nico me hizo una seña para acercarme. No me habló fuerte. No miró a la nave. Me dijo que esa ruta, la del camión que nos habían asignado, era la 13. Y que el camión había tenido otro ayudante meses atrás, uno que se cayó en una maniobra tonta y nadie encontró completo porque la transferencia lo tragó antes de detener la máquina. Dijo que la empresa lo manejó como accidente, que la familia firmó papeles, que no hubo escándalo. Yo me reí por nervios. Le pregunté por qué nunca lo había mencionado. Nico me contestó algo que me dejó seco, porque desde ese accidente, a veces el camión regresaba con menos basura de la que cargaba, pero con más peso en el eje trasero. Y porque, cuando abrían la compuerta al final, salía ese mismo olor a caucho quemado con agua podrida, aunque no hubiera llovido. Renuncié esa semana. Dije que era por la espalda, por el turno, por lo que fuera. Traté de convencerme de que todo tuvo una explicación: estrés, sueño, sugestión. Lo intenté de verdad. Pero un martes, ya fuera del trabajo, vi una nota local sobre un paro en la estación de transferencia. Decía que habían detenido las máquinas porque encontraron un bulto atorado en la compactadora. No dieron detalles, solo que era material no procesable. Esa noche no pude dormir. Porque yo sí sabía qué cosas no se deben procesar, qué cosas la basura no debería esconder, y por qué una voz puede aprender tu nombre cuando llevas demasiado tiempo trabajando donde la ciudad tira lo que no quiere mirar. Y desde entonces, cuando escucho un camión de basura frenando en la madrugada, lo primero que me viene a la cabeza no es el ruido, es el susurro, pegado a la nuca, diciendo mi nombre como si todavía estuviera allá arriba, en la plataforma, esperando la siguiente esquina. Me llamo Raúl y en 2013 yo manejaba un camión recolector en la periferia de Monterrey, de esos turnos que empiezan cuando la ciudad ya apagó la voz y solo quedan perros flacos, semáforos en ámbar y el olor viejo de las bolsas reventadas. Uno se acostumbra a todo, a las cucarachas que salen cuando compactas, a la leche agria que se pega en la suela, a las nubes de moscas en los contenedores de taquerías, a la sensación de que la noche te mira desde las azoteas. Éramos 4 en la unidad, yo al volante, el chava de copiloto, y atrás Tavo y Nico colgados del estribo, brincando de bote en bote con esa prisa automática del que quiere acabar antes del amanecer. La muñeca apareció en una colonia cerrada, de esas calles limpias donde la basura huele menos a comida y más a perfume barato y pañales. Era una bolsa transparente, amarrada con listón, como si alguien hubiera querido entregarla, no tirarla. Tavo la sacó alzándola con cuidado, como se levanta algo que se puede romper o algo que no quieres tocar mucho. Era de porcelana. Alta, pesada, demasiado bien cuidada para estar ahí,
ojos de vidrio, pestañas largas, boca pintada con una precisión casi humana. Tenía un vestido color crema con encaje y en el pecho un bordado que decía Mara. Lo raro no fue verla. En este trabajo encuentras de todo. Lo raro fue el gesto de Tabo al pasármela, no la aventó, no bromeó. Solo me la mostró con una seriedad que se me metió por la nuca. Yo, por estúpido, la subí a la cabina. La senté entre el asiento del copiloto y el mío, como si fuera una niña dormida en un trayecto largo. Y ahí empezó esa sensación, el aire se puso más frío de lo normal, un frío limpio, como el de un cuarto vacío con piso recién trapeado. Afuera era mayo, de esos calores que hacen sudar sin moverte. Dentro, se me erizó la piel. El chava volteó a verla 2 veces, sin decir nada. A la tercera, se persignó, pero tan rápido que parecía un tic. Seguimos la ruta. Al principio todo fue lo mismo, los golpes de las bolsas, el arrastre de las llantas, el chillido del hidráulico. Luego, a la altura del puente viejo, escuché algo que no correspondía con el motor, un murmullo agudo, como si alguien hablara desde adentro de una taza. Me quedé quieto, concentrado, pensando que era el radio mal sintonizado, pero el radio estaba apagado. La muñeca, sin que yo frenara ni tomara un bache, cayó hacia la guantera. No se resbaló. Cayó como si alguien la hubiera empujado con un dedo. Me reí por nervios. Hice lo que hacemos todos cuando algo no tiene explicación, lo convertí en chiste. Pero cuando levanté la muñeca y la acomodé de nuevo, sentí un peso distinto, como si la porcelana guardara calor por dentro, un calor ajeno. Después empezaron los detalles. El espejo lateral se movió solo, no vibró, cambió de ángulo con una lentitud deliberada, hasta apuntar a la caja del camión, como si quisiera que yo mirara atrás. Y cuando miré, vi nada, solo la oscuridad de la tolva y el reflejo de las lámparas anaranjadas. Esa madrugada descargamos en el tiradero municipal, donde el aire sabe a humo y fruta podrida. Mientras compactábamos lo último, Nico gritó desde atrás, pero no como cuando se corta con vidrio, gritó como cuando te asustan de verdad. Luego escuchamos un golpe seco dentro del depósito, un golpe que sonó hueco, como madera contra metal. No hubo tiempo de preguntar. La prensa se activó sola. La unidad tiene seguros. No es fácil que eso pase. Pero la prensa bajó, rechinando, como si alguien hubiera apretado el botón con una calma invisible. Tabo alcanzó a jalar a Nico y lo sacó del borde por centímetros. Si se tardan un segundo más, lo parte. El silencio que quedó fue peor que el susto. Nadie se rió. Nadie dijo nada. Solo se oía, lejos, el llanto de alguien, y ahí está lo que me dio vergüenza admitir, sonaba como llanto de niña, pero no era un llanto normal. Era un lamento sin respiración, como grabación vieja, como si viniera de un lugar que no tiene garganta. Esa noche, al regresar a base, quise deshacerme de la muñeca. Pensé tirarla al fondo del tiradero, enterrarla bajo toneladas de desperdicio y olvidarlo. Pero cuando abrí la puerta de la cabina, la muñeca ya no estaba en el asiento. Estaba sobre el tablero. Sentada derecha. Mirándome. La tomé con rabia, como se toma algo que te está humillando, y la metí en una bolsa negra. Me fui a casa con esa bolsa atrás del asiento, porque no quería dejarla en el camión, como si el camión fuera a aprender su presencia. Esa fue mi peor decisión. En mi casa, la dejé en el patio, junto al lavadero. Me dormí con la luz del pasillo prendida, sintiéndome ridículo. Y a las 3 y algo de la mañana, me despertó un sonido pequeño, un golpecito, como uñas tocando cerámica. Venía de la sala. Caminé con el corazón apretado, y vi la bolsa negra abierta en el suelo,
como si alguien la hubiera desenrollado con paciencia. La muñeca estaba sentada en el sillón, con las piernas rígidas hacia el frente y el bordado de Mara limpio, perfectamente visible. Fue entonces cuando noté algo que antes no estaba. En el encaje del vestido había una mancha oscura, casi como tierra húmeda, y un olor a drenaje que no pertenecía a mi casa. Detrás de la muñeca, sobre el respaldo del sillón, había una trenza. No de hilo. Una trenza de cabello real, amarrada con una liga azul. Esa mañana no fui al trabajo. Fui directo a la comandancia, llevé la trenza en una bolsa y dije lo mínimo, lo suficiente para que me tomaran en serio, que la encontré en el tiradero, que olía a fosa, que alguien estaba jugando con cosas de una niña. Me miraron con la cara típica de otro loco, pero la evidencia no era un cuento. 3 días después hallaron un cuerpo en un canal de desagüe, no muy lejos del tiradero. Una menor desaparecida. El reporte decía que llevaba una liga azul. Y el nombre me dejó helado, porque lo leí en una hoja que alguien dejó, sin querer, sobre el mostrador de base cuando fui por mis cosas. Mara. Desde entonces, cada vez que escucho el motor de un camión de basura en la madrugada, me regresa el mismo pensamiento: esa muñeca no se movía. Esa muñeca se aseguraba de que alguien mirara donde nadie quiere mirar. ¿La tiré? Sí. La tiré al fuego días después, en un tambo, hasta que la porcelana tronó. Y aún así, semanas más tarde, en la puerta de mi casa, encontré un pedazo blanco entre el polvo, una mejilla de porcelana con colorete, y pegada a ella, con saliva seca, una pestaña negra. Como si alguien me recordara, con paciencia, que el turno cero nunca se termina. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La primera vez que vi algo raro en el camión de basura fue en 2018, cuando me cambié a trabajar de noche en las afueras de Torreón. Yo no era de los que se asustan fácil. En este oficio aprendes a tragar olores, a ignorar ruidos y a no pensar demasiado en lo que la gente tira. Porque si piensas, te vuelves loco. Hay bolsas que pesan como si trajeran piedras, cajas selladas con cinta hasta parecer ataúdes y costales que gotean algo tibio aunque sea invierno. Entré porque necesitaba el sueldo y el seguro. Mi hijo acababa de nacer y mi mujer ya no podía con todos los gastos. La ruta nocturna era mejor pagada, pero también más solitaria. Éramos 5, el chofer, el güero, un tipo de manos enormes, Toño, que siempre mascaba chicle para no vomitar, Martín, el más viejo, que conocía cada calle como si la hubiera parido, y yo, el nuevo, con el uniforme todavía sin manchas viejas. La ruta 13 terminaba en el tiradero municipal, un terreno abierto donde el aire cambia de espesor y el silencio se siente como una tapa sobre la cabeza. A esa hora, entre la 1 y las 3 de la mañana, solo se escuchaba el motor, perros flacos peleando por algo invisible y, de vez en cuando, el metal de las botellas chocando dentro del compactador. La noche en que empezó todo llegamos tarde. Habíamos tenido un retraso en una colonia donde siempre dejan la basura a destiempo, como si a propósito quisieran que uno se quede ahí más de lo necesario. Ya en el tiradero, mientras los demás acomodaban el camión para descargar, me bajé a fumar. No me gustaba fumar, pero era una manera de decirle al cuerpo aguanta. El humo me calmaba las manos. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido pequeño, claro, humano. Un llanto. No el lamento largo del viento ni el maullido de un gato. Era una niña, llorando como lloran cuando ya están cansadas de llorar, cuando les duele la garganta y no les queda fuerza.
Me quedé quieto con el cigarro encendido, sintiendo como el frío se me metía por el cuello del uniforme. Miré alrededor buscando de dónde venía. Entre montones de basura y sombras deformes por los faros del camión, vi un bultito moverse. Muy lejos, pero con algo raro, alrededor de esa figura había un brillo tenue, como si la neblina la abrazara. ¿Oyes eso?, le pregunté a Martín, tratando de sonar normal. Él ni volteó. Solo me lanzó una mirada seca, de esas que dicen no empieces. Aquí vive gente, compa, murmuró. Pepenadores. Niños también. Tú hazte el sordo. Quise creerle. Me forcé a volver al camión. Descargamos y el compactador vomitó la carga con un golpe pesado, como si el suelo se quejara. Nos fuimos sin hablar del tema. Pero esa noche no dormí bien. Soñé con mis propias manos sacando bolsas negras de un hoyo, una tras otra, y en cada bolsa alguien respiraba. Al día siguiente, cuando nos tocó otra ruta nocturna, el camión olía peor que de costumbre. No era el olor común de comida podrida y pañales, sino algo más directo, más ácido. Un olor que te agarra desde adentro y te deja la lengua amarga. Toño dijo que era animal muerto, pero yo sabía que no. En mi casa, mi abuelo tuvo rancho, yo ya había olido animales muertos. Esto era distinto. Llegamos al tiradero cerca de las 2. Los faros iluminaron el mismo terreno abierto, el mismo mar de montones negros. Cuando me bajé, el llanto regresó, más cerca que la noche anterior. Me dio un vuelco el estómago, pero no sentí miedo, no todavía. Sentí otra cosa, como cuando alguien te llama por tu nombre en la calle y volteas por instinto. No vayas, me dijo Martín, esta vez sí mirándome. Hay cosas que se oyen para que uno se pierda. No le hice caso. No por valiente, sino por terco. Caminé con pasos cortos, cuidando donde ponía las botas. El suelo era irregular, a veces pisabas y sentías que algo se movía bajo la suela, como un animal escondido. El llanto me guiaba, intermitente, como si la niña se quedara sin aire y luego lo recuperara. A los pocos minutos, el olor se hizo insoportable. Me cubrí la nariz con la manga, y aún así se metía. Vi la figura a unos 10 metros. Estaba medio escondida detrás de una montaña de bolsas. Alcancé a distinguir un vestido claro, pero no era blanco limpio, era como tela vieja sumergida en agua sucia. Di un paso más, y la figura desapareció. No se fue corriendo, no se escondió, simplemente dejó de estar. Un pestañeo y nada. Se me helaron las piernas. El llanto, sin embargo, siguió, ahora más bajo, como si viniera del suelo. La garganta se me cerró. Quise regresar corriendo, pero mis pies tardaron en obedecer. Cuando volví con el grupo, Martín me vio la cara y escupió al suelo. ¿Ya la oíste bien, verdad? No era una niña viva, dije, y me odié por cómo me tembló la voz. Hay algo ahí. Y huele mal. El güero apagó el motor. Toño dejó de mascar chicle. Nadie quiso decir la palabra, pero todos la pensamos. Martín tomó una lámpara grande, de esas que parecen un bate, y me hizo señas. Fuimos los dos. Sin hablar. El llanto ya no se escuchaba, pero el olor estaba ahí, marcando el camino como un rastro. Encontramos el lugar sin buscar demasiado. Las bolsas estaban abiertas, como si alguien hubiera metido mano. Había tierra pegada y algo oscuro entre plástico y cartón. Martín alumbró. Yo sentí que el estómago se me volteaba. No era un animal. Era un cuerpo pequeño, envuelto a medias en una cobija vieja. La cara no se veía bien, pero el tamaño sí. Los ojos de Martín se quedaron fijos, duros,
y por primera vez lo vi realmente asustado. No gritó. No lloró. Solo tragó saliva y dijo, casi sin voz: otra vez. Esa palabra me golpeó más que el cuerpo. Otra vez. Como si ya hubiera pasado antes. Como si el tiradero fuera un lugar donde ciertas cosas terminan por costumbre. Llamamos a la policía. Dijimos que el olor nos hizo revisar, que un perro había roto bolsas, que fue una casualidad. Aún así, cuando llegaron, el oficial me miró como si yo fuera basura también. Me hicieron repetir todo 2 veces. Me pidieron mi nombre completo. Me anotaron el número. Me dijeron que no saliera de la ciudad. Esa madrugada, cuando por fin regresé a mi casa, me lavé las manos con tanta fuerza que me dejé la piel roja. Mi mujer me preguntó qué me pasaba. No le conté. Solo me metí al baño y vomité en silencio. Los días siguientes supe pedazos de la verdad por la misma gente que trabaja cerca del tiradero. Que había una pareja viviendo entre la basura, que la niña no era suya de sangre pero la traían como si fuera. Que la escuchaban llorar a veces. Que una noche se quedó callada. Y que, cuando ya no sirvió, la dejaron donde todo se deja. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que, una semana después, volvimos a la ruta 13 y al descargar el camión, mientras el compactador hacía su ruido de bestia, escuché otra vez un llanto, pero esta vez no venía del tiradero. Venía de adentro del camión, entre la carga, como si algo hubiera viajado con nosotros desde la ciudad. Me quedé inmóvil, con la linterna en la mano, viendo como una bolsa negra, en la parte alta, se inflaba y se desinflaba lentamente, como si respirara. Martín me agarró del brazo con una fuerza que dolía. Ni la mires, susurró. Si la miras, te la llevas a tu casa. Yo apreté los dientes. No miré. No pregunté. Solo ayudé a descargar. Pero desde esa noche, cada vez que recojo basura en una calle donde no hay nadie, a veces escucho un llanto apagado detrás de mí, como si alguien chiquito caminara descalzo sobre el pavimento. Y cuando llego a mi casa, me quedo parado antes de abrir la puerta, oliendo mis manos, esperando no traer conmigo algo que no se ve, pero que sí sabe seguirte. Me llamo Emilio y durante años trabajé como recolector en una ruta nocturna que casi nadie quería. No por el olor, ni por los perros que se sueltan cuando escuchan el motor, ni por los baches que te revientan la espalda mientras vas colgado del estribo. Era por un tramo en específico, un conjunto de departamentos viejos, de esos que parecen tranquilos por fuera, pero por dentro guardan una humedad que no se quita ni con cloro. Esto pasó en 2011, en Torreón, cuando yo ya llevaba tiempo en el camión y creía que ya nada podía sorprenderme. Esa noche salimos tarde porque se nos descompuso la compactadora. Mi compañero Toño manejaba y yo iba atrás, acomodando, amarrando bolsas, tragándome el vapor ácido que sube cuando revienta una de comida podrida. Íbamos callados, como casi siempre, porque el turno de madrugada te vuelve seco. Llegamos al conjunto cerca de las 2:20 de la mañana. Las luces del estacionamiento parpadeaban como si les costara trabajo quedarse encendidas. Ahí nos esperaba, como de costumbre, la persona que abría el cuarto de basura, un vecino encargado o alguien de mantenimiento. Esa vez salió una señora flaquita, con suéter encima de una bata y traía las llaves temblándole en la mano. No parecía enojada por la hora, parecía apurada. Como si lo que quería era abrir y largarse. Mientras ella forcejeaba con la chapa, yo me quedé viendo la puerta metálica. Tenía marcas de golpes, rayones y un olor que se escapaba por las rendijas aunque estuviera cerrada. Cuando por fin abrió, nos golpeó la bocanada caliente y podrida de siempre,
pero con algo raro encima, un olor distinto, como a trapo húmedo guardado demasiado tiempo. Entré con mi lámpara. El cuarto no era grande, pero estaba lleno de sombras raras por la forma en que la luz rebotaba en las bolsas negras. Me fijé en algo que no era normal. Las bolsas estaban acomodadas en línea, como si alguien hubiera hecho un pasillo. Nadie hace eso. La basura se avienta ya. Sentí una incomodidad muy física, como cuando te quedas en silencio y de repente escuchas tu propio corazón. Toño empezó a cargar desde afuera, aventando al camión. Yo entré más para jalar las bolsas del fondo. El piso estaba húmedo, pero no era lixiviado. Era agua limpia, como si alguien hubiera trapeado hacía poco. Y ahí fue cuando escuché el primer sonido, un golpecito suave, como de uñas tocando metal, detrás de mí. Me giré rápido pensando en una rata, porque he visto ratas del tamaño de un gato. Alumbré a las esquinas, a los botes, al rincón donde a veces se juntan cajas. Nada. Y sin embargo, el aire me pasó por la nuca con una frialdad que no correspondía a ese cuarto encerrado. Me dio esa sensación de alguien está demasiado cerca, aunque esté solo. Seguí trabajando, porque en este oficio aprendes a no ponerte delicado. Jalé una bolsa pesada, la cargué al hombro y cuando di el primer paso, la bolsa se abrió como si alguien la hubiera cortado. Se regó un montón de cosas, envases, papel mojado, restos de comida, y entre todo eso, cayó algo que me dejó tieso, un mechón de cabello, amarrado con una liga vieja. Me quedé mirando ese mechón como si fuera una broma de mal gusto. Levanté la lámpara y el reflejo me devolvió, por un instante, una forma humana en la pared. No era una sombra cualquiera. Tenía hombros, cabeza y parecía estar de espaldas, como si mirara hacia el rincón del fondo. Yo no quise parpadear, porque sentí que si lo hacía, lo que estaba viendo iba a moverse. Escuché a Toño gritarme desde afuera que me apurara. No le contesté. Me acerqué un paso, más por instinto que por valentía, y fue entonces cuando lo sentí, una mano en mi hombro derecho, pesada, fría, con dedos largos que se apretaron como si quisieran sostenerme. No grité. Me salió el aire en un jadeo seco, como si me hubieran pegado en el estómago. Me quedé congelado, y lo peor fue que la mano no se quitó. Sentí cómo se acomodaba, como si la persona buscara una posición más firme. Yo no veía a nadie a mi lado, pero el peso era real, la presión era real, el frío se me metió hasta los huesos. Me giré de golpe con la lámpara apuntando a la cara de lo que fuera, y la luz alumbró nada, pero la mano seguía ahí. Entonces escuché un susurro, pegado a mi oído, tan claro que me enchinó la piel: no cierres. Salí del cuarto como si me hubieran empujado. Tropecé con las bolsas de la entrada y caí de rodillas afuera. Toño se me quedó viendo, pálido, porque dice que en ese momento mi cara se veía como si me hubiera dado fiebre de golpe. Le dije que nos fuéramos, que dejáramos todo. Me gritó que no podíamos, que faltaba media ruta. Yo le señalé la puerta abierta y le dije que se metiera él si quería. No se metió. Cerramos como pudimos y nos fuimos. Esa noche terminé el turno con la espalda rígida, sintiendo todavía el lugar exacto donde esa mano me apretó. Al llegar a casa me vi en el espejo y lo comprobé. Tenía la marca de 5 dedos, amoratada, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Yo traté de olvidarlo. Me repetí que fue el estrés, que fue sugestión, que fue mi mente jugando. Pero una semana después, en otra ruta, al compactar una carga, escuché algo que jamás había escuchado en una compactadora, un golpe hueco, distinto, y luego el mismo susurro, apagado entre la basura: no cierres. Renuncié al mes. A veces, cuando paso cerca de un camión de basura por la noche y escucho el mecanismo bajar, me da un escalofrío absurdo.
Porque hay cosas que uno cree que son simples historias de edificio hasta que te tocan el hombro con una mano que no pertenece a nadie y te piden, con voz de fondo de cuarto encerrado, que no cierres la puerta.